abogada saharaui y con el corazón en Canarias. Pasó los primeros años de su infancia en un campo de refugiados y llegó a España en 1998 con una familia de acogida. Luego, junto a sus 3 hermanos y su madre, se instaló en Tenerife. Fue allí donde le cambió la vida y pudo luchar por su sueño. Tras terminar sus estudios, trabaja como abogada de inmigración y extranjería en Canarias. Es Loueila Min, Lala, tiene 32 años y hoy hablamos con ella en Relatos de Vida para narrar distintas anécdotas de su historia. Hola Lala, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias primero que nada por compartir un nuevo ratito con nosotros para conocerte más y conocer muchísimos temas que interesan a muchísima gente. Lala, yo te lo comentaba antes fuera de cámara, si te parece vamos a empezar por los comienzos, precisamente para ayudar a conocerte. ¿Cómo decides, en qué momento decides venirte para España, para Canarias y además también empezar a dedicarte y meterte en el mundo de la abogacía? Bueno, yo creo que el hecho de haberme criado en un campamento de refugiados en Tinduf, el hecho de que Marruecos ocupara ilegalmente mi país, que es el Sáhara Occidental, yo creo que en cierto modo ha mellado, ¿no?, en mí y ha construido lo que yo hoy soy, ¿no? El hecho de criarte en un desierto en mitad de la nada, depender de la ayuda humanitaria, ver que tu familia también se preocupa por tu formación, ¿no?, y que quiere que salgas para que te formes y puedas ser una persona independiente y no tengas que estar en un campamento de refugiados, ¿no? Todas estas circunstancias yo creo que han empujado a que yo hoy en día esté donde esté y esté haciendo el trabajo que estoy haciendo, ¿no? Por un lado, porque obviamente soy migrante, refugiada, mujer y africana, y por otro lado, porque también creo en la necesidad de un mundo mejor dentro de este sistema en el que he vivido y en el que también me han empujado. Yo creo que con 8 años que salí yo no era consciente, ¿no? Siempre he sido inquieta y mi familia siempre, de hecho, me lo recuerda cuando era pequeña. Como mi infancia ya yo hablaba mucho, quería aprender, yo ya me acuerdo que tenía una libreta y todas mis tías se habían formado fuera en España, salían y me acuerdo yo tener una libreta y hacer que yo hablaba también en castellano, ¿no? De hecho, cuando llegué, que estuve en Castilla-La Mancha los primeros años, tengo las notas, aparece muy inquieta, con muchas ganas de aprender, ¿no? Entonces yo creo que ya yo tenía muchas ganas de aprender. Y eso también me ha empujado al final a estar donde estoy, ¿no? A formarme, y creo que el hecho de vivir en cierto modo una injusticia te hace participar dentro de este sistema de injusticias y de justicias a su vez. Y yo creo que por eso también yo me decanté por estudiar Derecho en la Universidad de La Laguna y me decanté también por la rama, por lo menos dentro del sistema judicial, dentro de la abogacía, como una herramienta para defender la legalidad y la justicia, ¿no? Desde luego que son muchos factores, decías antes, migrante, refugiada, mujer, africana, que evidentemente te hacen comprender muchos factores y aspectos que la gente que no lo ha vivido indudablemente no lo comprende, ¿no? Vamos ya a ese paso, una vez que llegas a la universidad, que estudias todo esto, era... Por seguir conociéndote un poquito, ¿era todo lo que esperabas, no era lo que esperabas? ¿Cómo son esa primera toma de contacto con este mundo? Yo desde pequeñita no tenía claro qué quería estudiar ni exactamente qué profesión, ¿no? De hecho, me acuerdo cuando llegué quería ser modelo. Después estuve en un colegio de monjas y quería ser monja, entonces tuve como todos los cambios, Qué diferente todo, de los ¿no? referentes, ¿no? Pero al final la importancia de los referentes, ¿no? Yo veía la tele y en la tele salían chicas increíbles y decía, wow, yo quiero ser una modelo, ¿no? Y me acuerdo que después en el cole tenía a monjas y las veía como referentes, ¿no? Y para mí era, bueno, pues quiero ser, ¿no? Después el cambio y el contraste de lo que una ve cuando es pequeña, ¿no? Pero al final, pues una más o menos va formándose, yo he estado en los movimientos sociales
sociales y sobre todo en la lucha por la autodeterminación de mi pueblo. Y eso creo que también me ha empujado a decir, dentro de todas las opciones, de las opciones que hay, yo quiero estudiar Derecho, quiero formarme y una vez me pueda colegiar ya, porque yo al principio tuve dudas, yo quería hacer, no sabía si prepararme para la oposición para ser fiscal o juez, no lo tenía muy claro. Después las barreras y este racismo institucional me han tenido atrapada muchísimos años sin nacionalidad española, lo que al final me hizo despojarme de esa idea, que fue como mi primer proyecto, y después prepararme para ser abogada, ¿no? Al principio yo no tenía expectativas, yo la verdad que siempre he sido buena estudiante, ¿no? De estas memorionas, me decían en el cole, y yo creo que también todo eso ha marcado que al final yo me haya preparado para Derecho, ¿no? Saber que podía memorizar, que podía soltar lo que había memorizado y además entenderlo, que para mí eso es mucho más importante. Desde luego que sí. Lala, contabas antes lo de la parte de tu familia, que siempre también pues quería y luchaba por eso, porque te formaras, porque salieras y demás. Tú eres consciente de que muchísima gente llega aquí precisamente dejando a su familia atrás, ¿no? ¿Cómo fue esa parte en tu caso, en la parte de pues, esa conexión tuya con tu familia una vez que ya sales y empiezas a dedicarte a esto? Yo creo que también el hecho de que yo sea migrante, refugiada, me haya criado en las condiciones en las que me he criado, pero también que soy una privilegiada, es decir, mi abuela trabajaba para el gobierno español cuando el Sáhara estaba España en ese entonces y éramos la provincia número 53 y creo que eso también ha dado, aparte de que mi abuela era una persona totalmente independiente, autónoma, que se casó, que conducía cuando ninguna mujer conducía en los años 70, que tenía claro que todas sus hijas y sus nietos se iban a formar, ¿no? Porque era el núcleo de la autonomía y de la independencia y para ella era algo esencial y así nos lo ha trasladado generaciones a generaciones, ¿no? Yo creo que yo he tenido una suerte increíble, por eso yo creo que soy una privilegiada, porque yo soy de las refugiadas que ha venido en avión, que se ha podido formar, que nunca me ha faltado de nada, incluso estando en un campamento de refugiados, que de hecho teníamos tele y venían todos los vecinos a vernos, a ver la tele en casa de mi abuela, y yo precisamente por ese privilegio también soy consciente de la suerte que he tenido, de tener una familia, un apoyo detrás con el que yo he podido contar siempre, con el que me he sentido respaldada para poder estudiar, para poder encerrarme y pensar únicamente en mis estudios y no en qué voy a comer mañana, ¿no? Y yo creo que el apoyo familiar es esencial y más para las comunidades africanas, nosotros que vivimos en mitad de la nada, a base de ayuda humanitaria, necesitamos el calor humano y más necesitamos la sociedad para poder vivir, ¿no? Hoy salgo yo y el proyecto es que yo salga y me forme, mañana sale mi prima, pues apoyar a mi prima, pasado sale, ¿no? Y yo creo que esto es un poco lo que hace que nosotros podamos vivir en comunidad y que no hayamos desaparecido también como pueblo. Esa unión, ¿no? tan necesaria que se ha visto a lo largo de los años, que ha sido fundamental. Hablabas antes también, y me centro en eso ahora, la del racismo institucional. ¿Con qué trabas te has topado a la hora precisamente de formarte y de pues sí, de avanzar en lo que es tu futuro, tu carrera? Cuando nosotros hablamos de racismo institucional, que parecen expresiones exageradas, incluso podríamos sustituir ese racismo por violencia institucional, ¿no? Que se practica con la población migrante, yo la vivo, yo la he vivido, entonces por eso yo también sé, cuando voy a asistir a las personas migrantes que llegan aquí a Canarias, todas las trabas con las que se van a encontrar. Yo, que llevo toda mi vida aquí, prácticamente tengo 32 años, pero llevo 24 años de mi vida aquí, vine con 8 años, me lo he topado. Y la primera fue, en el momento de llegar, aparte del contraste cultural y la falta de contextualización que tiene una cuando llega, las barreras idiomáticas y todo lo demás. Yo he estudiado aquí, llevo toda mi vida aquí, me he formado aquí, en las universidades aquí, públicas, españolas, he pagado mis impuestos, he contribuido con el sostenimiento de esta sociedad y hasta hace unos meses he tenido una pelea durante años con la administración, con la misma administración con la que trabajo, que es el Ministerio de Justicia, para poder resolverme mi expediente de nacionalidad española por residencia. Yo no he podido votar durante todos estos años, pese a llevar 24 años de mi vida aquí. Yo no he podido prepararme unas oposiciones, que era lo que yo quería al principio,
Y yo no he podido viajar a ver a mi familia porque he tenido una documentación de Argelia y me ha puesto muchas dificultades, ¿no? Y esto es lo de menos, ¿no? En cierto modo, pero es que hay muchas personas que sufren todas estas trabas constantemente, ¿no? Ayer estaba en la oficina de extranjería y veía cómo la precarización de los propios funcionarios de extranjería llevaba a que personas estén esperando meses y meses porque les resuelvan sus expedientes, ¿no? Que son esenciales para poder trabajar, para poder contribuir con este sistema, para poder tener un techo y para poder tener lo que todas y todos tenemos que tener, que es la dignidad, que está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero también en la Constitución Española y en mucha normativa, ¿no? Y yo eso lo he vivido, yo he sufrido en mis propias carnes siendo abogada, llevando toda mi vida aquí, y además se nota mi acento mezclado entre peninsular y Canarias, que yo misma he tenido todos esos hándicaps y todos estos obstáculos y estas barreras a la hora de poder acceder, ¿no? Peleas para poder viajar aquí como residente canaria porque me llamaba Loweila, que el Ministerio de Justicia, cuando les pedí una dispensa para poder ejercer como abogada, me contestara porque leyó Loweila, y Loweila era alguien que quería homologar un título, no vio que me había preparado aquí, estaba titulada aquí por una universidad española, y además me había aprobado el propio examen con ese mismo ministerio, ¿no? Y todo esto al final es lo que empuja a que yo pueda también entender con qué situaciones, que son muchísimas peores, se encuentra la población con la que yo trabajo, que las mías son desde el privilegio, repito, pero que también me hacen entender que si yo, que formo parte de este sistema, que hablo el idioma, que he estudiado aquí, que me he formado, que soy abogada, que trabajo con la Administración de Justicia, la misma Administración me ha empujado de este sistema y me ha dejado atrapada durante años, no os quiero contar con la propia población con la que yo trabajo, que vienen, que no entienden el idioma, que no saben hablar, todos los obstáculos y las barreras con las que se encuentran diariamente. Claro, es que es justamente lo que estás comentando, de hecho, como bien dices, has tenido la suerte, la fortuna de poder solucionarlo después de lucha y porque también entiendes sobre el asunto, sí. Pero yo no sé cómo te quedas, Lala, cuando escuchas a ciudadanos normales, ¿no? De aquí, a ciudadanos a pie, que dicen, bueno, quizás no entienden tanto, o sí lo entienden, y se hacen los que no entienden, ¿no? Decir, es que vienen y no trabajan, es que vienen nada más que a vivir de nosotros y demás. Claro, tú en estos casos yo imagino que te quedarás un poco frustrada y con impotencia, ¿no? Precisamente por todo esto que me estás comentando. Yo por suerte soy de las que, pese a todo lo que vivo, ¿no? A gente que se muere intentando llegar, a todas las barreras, a todas las dificultades, yo creo firmemente en la humanidad. Y yo creo que por suerte la mayoría de las personas se vuelven, se entornan de alguna manera y creo que son capaces de empatizar con otras, ¿no? Independientemente de que creo que hay un desgarro emocional en esta sociedad sobre la empatía últimamente. Es verdad que hay minorías, obviamente, que por falta de información, porque yo no creo que sea de otra manera, falta de conocer historias, de información y de realidades, que al final parece que es que, y obviamente potenciado por los discursos de la extrema derecha, que parece que toda la población migrante somos, que además en todo el Estado español somos 5 millones de personas aproximadamente, las personas extranjeras, parece ser que es que hemos venido aquí a robar, a violar, a recibir ayudas y a cuestiones que yo, no, por lo menos de la experiencia que yo tengo, por supuesto que hay gente extranjera que comete delitos, igual que la hay canaria y de todos lados, ¿no? Pero es verdad que parece ser que cuando se trata de la comunidad migrante, una persona ya representa todo el colectivo, ¿no? Y me llama la atención porque cuando una persona canaria comete un delito, no quiere decir que todas las personas canarias sean unos delincuentes ni vengan aquí a hacer este tipo, ni estén viviendo aquí de esta manera, sino que obviamente en la viña del Señor, como dice el dicho, hay de todo. Yo a las personas que piensan y que tienen un posicionamiento claro sobre la vida les invito a conocer las dificultades, ¿no? Porque muchas veces se pone el foco sobre la inmigración y sobre la inmigración irregular, pero yo con datos, con cifras y con historias se puede desmontar claramente ese discurso de la extrema derecha, de los miedos y de esas fake y de esos bulos y de esas mentiras que se crean para generar un odio y un rechazo hacia la propia población migrante. De toda la gente con la que he trabajado, creo que solo una persona ha obtenido una ayuda y fue en un momento puntual, de esas ayudas de las que hablan, que yo nunca las he visto y yo por lo menos tampoco las he recibido.
Y después de toda la población migrante con la que trabajo, veo que en una mayoría vienen y quieren trabajar aquí, quieren contribuir aquí su proyecto, y nadie pone su vida en riesgo en el mar para venir aquí a quedarse fuera del sistema. ¿Qué pasa? Que nosotros con nuestras políticas, primero, obligamos a que la gente salga gastándose miles y miles de euros en organizaciones criminales porque no pueden ir a sacar un visado y venir en avión. Es básicamente, esta es la realidad, que es que salen de manera irregular porque no pueden coger un avión. Y esto hay que dejarlo claro, porque la gente piensa que la gente decide entrar de manera irregular y a través de las vías ilegales porque sí. Pero es que nadie pondría en riesgo su vida ni la de su propia familia si tuviese otro mecanismo para poder hacerlo, ¿no? No conozco a ninguna persona que haya venido en patera que me haya dicho que vino en patera porque sí, porque quería. Vino en patera porque no pudo venir en avión, y esto hay que dejarlo claro, ¿no? Y a esto se suma que una vez que llegan no pueden tener una autorización de residencia. Las normativas de extranjería atrapan durante años, porque para poder tener una autorización de residencia tiene que esperar 3 años. ¿Y qué aboca estos 3 años? A lo que vemos, a la economía sumergida, a gente en el limbo, a menores extranjeros que alcanzan la mayoría de edad y no tienen para trabajar y se quedan mal viviendo. Y yo entiendo perfectamente que una persona que no conoce todas las barreras, los obstáculos y las historias que tienen las personas detrás, pueda creer que hay otras formas de hacerlo y que todo es sencillo, ¿no? Que yo llegué aquí siendo abogada y con un chasquido tuve la nacionalidad, pero no, esa no es la realidad es mucho más compleja, y existe una violencia institucional que se traslada a la población extranjera que nos hace vivir en el limbo jurídico constantemente, y el limbo para una cita de asilo, el limbo para una autorización de residencia, para poder llegar a los recursos, de esos recursos que hablan de millones y millones de euros, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Entonces, al final, a esas minorías que creen que los migrantes vienen aquí a hacer mal, que vienen a destrozar, que vienen a por las ayudas, a violar a las mujeres, ¿no? Con ese discurso de la extrema derecha, les invito a la información. Porque la información es poder, conocer las historias también da poder y te hace también empatizar con tu propia realidad, ¿no? Desde luego que sí, yo estoy totalmente contigo en que creo que es una minoría. Afortunadamente, lo que ocurre es que me da la sensación de que esa minoría, por muchos datos que le plantes delante y por muchas imágenes, porque las ha habido y además de forma bastante transparente en los medios de comunicación, creo que ya parece que no van a cambiar lo que es ese pensamiento. Lo comentábamos antes, fuera de cámara, ¿no? Creo que, y estamos de acuerdo en que los medios de comunicación tienen bastante responsabilidad en este aspecto. Hemos entrevistado a personas que llegan en patera y que te cuentan las historias de cómo en medio del mar han visto morir a sus compañeros, ¿no? Y de cómo han dejado también a sus familias y lo que ha supuesto todo esto. Hemos visto cómo se ha capturado a las mafias que trafican con estas personas, y por eso digo que al final esa pequeña minoría parece que por mucho que se le plante delante con datos y además objetivos, parece que no van a cambiar ese pensamiento. Permíteme que vuelva un poco a tu historia, Lala, porque yo quería preguntarte qué ha supuesto para ti dedicarte a esto. Quiero decir, ¿has tenido o sufrido quizás presiones por dedicarte a lo que te dedicas? O, en fin, algún aspecto, alguna anécdota que quieras comentar en este aspecto, porque creo que también dice mucho, ¿no?, de la sociedad en que vivimos. Por suerte, yo, el hilo de lo que me trasladabas, yo creo que hay una frase que hizo un amigo que es muy buena, ¿no? Que al ignorante no se le discute, se le combate. Exacto. Precisamente porque la ignorancia también, cuando uno no quiere conocer y entender, hace mucho daño. Estoy de acuerdo contigo en eso. En relación a lo que yo he vivido a la hora de ejercer y lo que hago, que se ve es una montaña rusa constante, ¿no?, donde hay muy buenas noticias y puedes ayudar a gente. Yo cuando ayudo a alguien, y obviamente mi trabajo está dividido, ¿no?, entre el altruismo y mi activismo, que es ayudar a otras personas, porque yo creo que yo soy una privilegiada que va con unos tacones, que puede comprar, consumir, que tengo todo lo que quiero y voy a mi casa, me ducho y puedo tener un techito donde dormir. Eso mismo se transforma en una responsabilidad, porque uno puede decir yo vivo bien y no me preocupa el resto del mundo y su realidad, o puede decir yo vivo bien, pero soy consciente que yo por vivir bien hay mucha gente que no puede vivir, y eso también es una responsabilidad que yo creo que todas las personas debemos asumir, ¿no?, en la medida de nuestras posibilidades. Dentro de esta montaña rusa que yo vivo constantemente, no es que haya sufrido presiones directamente por lo que hago, ¿no? Por suerte creo que he tenido más apoyo que haters, como dirían, ¿no? haters racistas o xenófobos que me puedan atacar, ¿no?
de llévatelos para tu casa, ¿no? Pues me los llevo para mi casa. Y si tú también quieres, y además así lo traslado, si tú también quieres venir a mi casa, estás invitado a venir a ella, ¿sabes? Esto no es una cuestión de uno u otro. Aquí todos somos iguales y esto creo que es lo que hay que hacer, no distinguir, ¿no? Y no juzgar las historias de otras personas sin conocerlas. Y me da mucha pena porque siento que hay mucha gente que tiene odio, ¿no? Que traslada su odio, porque cuando tú eres feliz y estás bien, tú esa felicidad y lo que estás bien también lo quieres trasladar en tu día a día, ¿no? Pero cuando tú tienes odio dentro, al final ese odio también lo quieres trasladar y se traslada en esas personas que trasladan constantemente su odio. No he vivido directamente presiones por lo que hago y cómo lo hago. Ahora sí, presiones emocionales, obstáculos constantemente de sentir que estoy dándome golpes contra la pared sola, eso lo he vivido constantemente. He vivido muchos obstáculos por parte de determinados sectores judiciales, policiales, a la hora de hacer mi trabajo. Se me han puesto barreras y eso yo lo que creo que es lo más frustrante, porque ha hecho que mi trabajo ya no sea solo ir a asistir a alguien y garantizar sus derechos, sino que tenga que enfocar también mi trabajo a denunciar que no se me ha dejado hacer ese trabajo, ¿no? Entonces al final todo esto constantemente te hace sentirte que eres un salmón, que estás a contracorriente constantemente, porque este sistema está diseñado de una manera para que algunos no tengan y otros tengan, ¿no? Entonces dentro de toda esta realidad, yo cuando voy, y esto lo he visto yo, entonces por eso también tengo una responsabilidad, yo cuando voy a asistir a un delincuente, por así decirlo, que haya cometido un delito canario o de cualquier lugar del mundo, no se me pone ninguna barrera. Pero cuando voy a asistir a una persona migrante que no ha cometido ningún delito, porque esto hay que repetirlo, entrar en una patera para mejorar tus condiciones de vida no es un delito, es una infracción administrativa. Es como quitarnos las mascarillas cuando en un avión, ahora con las medidas sanitarias, o quitárnoslas en cualquier espacio cuando se estableció las restricciones por el COVID. Es aparcar mal nuestro coche, eso es lo que se hace, es una infracción administrativa, esa entrada irregular. Y esto hay que repetirlo porque parece ser que cuando uno entra de manera irregular ha cometido un delito, porque el tratamiento que reciben es como unos delincuentes, pero es que no han hecho daño a nadie. Se han jugado la vida para querer entrar. Entonces yo me he topado con esta realidad. ¿Cómo voy a asistir a una persona que ha cometido un delito, que tiene los mismos derechos, y no se me pone ningún obstáculo? Pero cuando voy a asistir a una población migrante que ha entrado, que está jugándose la vida, que ha sufrido un tránsito terrible como el que vosotros habéis relatado, donde no sabía si iba a morir o iba a vivir, yo me he topado con barreras, con obstáculos, una asistencia colectiva, no hemos tenido intérpretes, ha sido hacinamiento, hemos vivido todo tipo de vulneraciones de la dignidad, de la integridad física, de la intimidad, y cuando uno vulnera los derechos, porque da igual quién eres, sino el número de... porque así también se les trata cuando llega a una patera, no eres Ahmed, no eres Mamadou, no eres Amina, ya te vuelves la patera 120, la patera número 30, y al final tu historia se queda atrás, y con tu historia la invisibilización y la deshumanización. ¿Cómo es posible que en un Estado de Derecho donde yo trabajo como abogada, y lo veo constantemente, una población sea menos que otra? Y esto es lo que no podemos permitir, ¿no? Y menos yo, que estoy trabajando en este sector, y constantemente vivo las barreras de querer hacer mi trabajo. Por suerte hay muchos sectores que obviamente cumplen la legalidad y no funcionan con la arbitrariedad, pero al final esta arbitrariedad de quien te toque, del policía que te toque, del juez que te toque, conlleva una impunidad, y esta impunidad a veces destroza vidas, y es que se vulneran derechos, y un derecho fundamental es a la libertad, que la tenemos todas y todos. Desde luego que sí, me pegaría horas y horas hablando contigo, porque además creo que ayudamos muchísimo a los espectadores, ¿no?, a entender todos estos asuntos que son fundamentales en los tiempos en los que vivimos. Dos cosas para ir terminándola. Por un lado, con todas estas barreras que me has comentado, ¿te has planteado en algún momento abandonar? Es decir, miro para otro lado porque no puedo más y me dedico a otra cosa, o aún así has dicho, pues lo que yo siento y lo que yo pienso que debo hacer es seguir este camino a pesar de todo esto? Dentro de esa montaña rusa he tenido momentos de subidón, de decir, estoy aquí, estoy haciendo lo que tengo que hacer, que es ayudar a personas, y he tenido momentos de bajón, de decir, esto voy a opositar y voy a dejar esto, ¿no? Por suerte, como creo que estoy haciendo lo que tengo que hacer, que es aportar mi granito al mundo, mi granito desde mi privilegio, porque vivo de esto también,
pero también desde la responsabilidad de que puedo cambiar la vida de muchas personas y veo esos resultados, ¿no? Cuando pienso en la historia de muchos chicos que han llegado a mí y que me la han relatado y que puedo y que les cambio la vida y llegan a mí y me lo agradecen, ese es el punto de equilibrio que hace que yo siga estando donde estoy, porque creo que tengo que hacer, estoy haciendo lo que tengo que hacer, mi responsabilidad y mi obligación, ¿no? Desde luego que creo que todos te animamos a que continúes desde luego por ese mismo camino. Y lo último, Lala, ¿eres optimista de cara al futuro con respecto a todo esto que estamos comentando, a esa minoría que esperamos que cambie ese pensamiento, con respecto a que mejoren las condiciones para todas estas personas migrantes que vienen jugándose la vida, que no se les pongan tantas trabas? ¿Eres optimista en general con toda esta situación? Yo creo que sí, que hay que serlo. Además, no podemos ser constantemente pesimistas y negativos. Me pasa mucho eso con todo el tema del proceso migratorio, ¿no? De la acogida, de estos años que hemos venido viviendo, del cierre de fronteras, de todas estas circunstancias, ¿no? ¿Por qué? Porque veo resultados, veo que mucha gente también ha podido hacer su vida, que ha podido abrazar a su familia, que después de un tránsito terrible ha encontrado una familia de acogida canaria, veo a muchísima población canaria y se me pone la piel de gallina porque es una pasada la de gente que viene a mi despacho, me toca en la puerta y me dice: es que tengo a un chico de Senegal que ha venido, que quiero, que van al consulado de Senegal en España, que intentan hacer todo lo que pueden y todo lo que está en sus manos con sus propios recursos y sus propios medios para poder aportar su granito de arena. Yo creo firmemente en la humanidad y creo que hay muchas cosas que han mejorado en estos últimos años en temas de recepción y de acogida. Creo que tener una perspectiva negativa y pesimista no nos ayuda a querer mirar, por lo menos de cara al futuro. Creo que nos esperan años muy duros, económicamente hablando, y sobre todo los procesos migratorios, porque tienen que ver también con unas emergencias climáticas y con una situación que se están viviendo en sus países que es asfixiante, que también la hemos provocado nosotros porque estamos constantemente sacando materias primas de muchos países del continente africano, y esto va a empujar a que la gente siga queriendo salir, ¿no? Y hay que buscar vías dignas y legales y seguras para que la gente pueda hacerlo y no se juegue la vida en el mar, para que no entren de esa manera irregular que el Estado dice y que la extrema derecha dice, pero que sobre todo ellos mismos quieren entrar en un avión, venir en un avión no de polizones ni en una embarcación con unas condiciones como las que estamos viendo, que son terribles. Y sobre todo creo que hay que ser optimista, porque yo creo que hay que hacer en lo que está en las manos de uno, pero también creo que estamos viviendo en un momento en el que cada vez más vivimos una sociedad diversa, y le guste o no a la extrema derecha y a los sobre todo a los nazis que quieren que esto sea la Alemania nazi blanca y caucásica, esto ya ha desaparecido. Ahora cada vez más va a haber más diversidad, cada vez va a haber más unión entre muchísima población. Yo no creo que seamos todas y todos blancos de nacimiento, creo que si nos miran el ADN probablemente tengamos de todos lados del mundo, y creo que dentro de esta perspectiva y del derecho a todas a transitar libremente y a que todos estamos de paso y estamos aquí, mañana nos morimos y se acaba todo esto, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que otro mundo es posible, donde quepamos todas, y creer firmemente en la humanidad como forma de resistencia y de positivismo ante todo lo que está por venir. Yo me quiero quedar con eso, porque a mí también se me ponen los pelos de puntas cuando hablamos de esa solidaridad, y de lo que pasa es que siempre decimos lo mismo, ¿no? Que las minorías suelen hacer más ruido, pero que realmente la gran mayoría es solidaria y apuesta porque esas personas, una vez que llegan aquí, tengan una buena vida y un buen futuro, desde luego que sí. No hemos hablado tanto de política porque ya hablamos normalmente mucho de ello, además tampoco quería politizar mucho el asunto, pero es cierto que también evidentemente una vez que llegan, pues las distintas administraciones e instituciones tienen que se hagan cumplir con esos derechos, ¿no? Con estas personas que llegan, y hablamos de los centros en este caso, ¿no? Pero bueno, ya de eso se habla bastante diariamente y creo que es algo que deben hacerse mirar también, desde luego que sí, también aquí en Lanzarote. Lala, muchísimas gracias, de verdad. Insisto, creo que las dos nos quedamos con esa parte solidaria. Totalmente. Y con ese optimismo de tu parte, que insisto, eres una persona que entiende, y por eso me quedo con esa versión, ¿no? Optimista y positiva. Muchas gracias a vosotros por darle voz también y visibilizar estas realidades. Para eso, lo decíamos antes, tenemos gran responsabilidad los medios de comunicación en eso, para que todos puedan entender, ¿no? Todos estos aspectos de la inmigración, en este caso de tu historia también puntualmente. Gracias, Lala, de verdad. Gracias.
a todos ustedes, gracias también en un programa más por escucharnos en este aspecto, en este asunto concreto con la inmigración aquí en Canarias. Nos vemos la semana que viene con más relatos de vida.